Hay lugares en México donde la tierra se traga a la gente. Literalmente. No hablo de fosas clandestinas. No hablo de la violencia que conocemos. Hablo de algo más antiguo, más profundo. Un olvido tan absoluto que borra a una familia del mapa y de la memoria. En 1982, en un pequeño pueblo de la Sierra de Nayarit, la familia Morales desapareció. Ismael, su esposa Elodia, sus 2 hijos pequeños, se desvanecieron, sin dejar rastro, como si hubieran caminado hacia el horizonte y simplemente hubieran dejado de existir. La policía los buscó durante unas semanas. Luego, archivaron el caso. Los vecinos los olvidaron. El tiempo, como siempre, cubrió la herida con la cicatriz de la indiferencia. 40 años. 4 décadas de silencio. Hasta que una joven antropóloga, buscando leyendas, encontró una verdad que nunca debió salir a la luz. Hoy no vamos a contar la historia de un crimen, sino la de una salvación. Una salvación que se convirtió en una condena. Vamos a entrar en las cuevas donde el tiempo se detuvo. Donde un hombre encerró a su propia sangre para protegerla del mundo. Y donde el mundo, al encontrarlos, terminó el trabajo que él empezó: destruirlos. Si crees que hay historias que deben ser contadas, sin importar lo incómodas que sean, si crees que el olvido es la peor forma de violencia, quédate conmigo, suscríbete y escucha. Porque hay gritos que tardan 40 años en oírse. Sonia Alarcón no buscaba fantasmas, buscaba historias. Era una estudiante de antropología, joven, brillante, llena de esa energía académica que aún no ha sido golpeada por la realidad. Su tesis: la persistencia de los mitos del fin del mundo en las comunidades aisladas de la Sierra Madre Occidental. Un tema específico. Seguro. Nada que pudiera ponerla en peligro. Pasaba sus días en pueblos polvorientos de Nayarit, grabadora en mano, escuchando a los ancianos, recopilando cuentos sobre diluvios, fuegos celestiales y dioses vengativos. Fue en una de esas conversaciones, con una anciana casi ciega llamada Doña Inés, que escuchó la frase clave. Algunos no esperaron el fin, susurró la mujer, su voz como el crujido de hojas secas. Algunos se fueron a esperarlo adentro de la tierra. A Sonia se le erizó la piel. ¿Quiénes?, Zrenia preguntó. Los Morales, respondió la anciana. El loco Ismael dijo que el mundo se iba a quemar y se llevó a su familia a las cuevas para renacer puros. La mayoría habría descartado la historia. Folclor local, una metáfora. Pero Sonia era distinta. Ella escuchaba los ecos de la verdad en las leyendas. Comenzó a investigar. Nadie quería hablar de los Morales. Era un recuerdo incómodo, una herida mal cerrada en la memoria colectiva del pueblo. Se fueron al otro lado, le decían. Los reclamó el monte, le decían otros. Eufemismos, formas de no decir la verdad. Los abandonamos a su suerte. Sonia no se rindió. Pasó 2 semanas en el archivo municipal. El aire olía a papel descompuesto y a tiempo estancado. Y allí, en una carpeta olvidada, manchada de humedad, lo encontró. Reporte de persona desaparecida. Number 237. Fechado: 12 de octubre de 1982. Nombres: Ismael Morales, Elodia Campos de Morales, y sus hijos, Josué y Lía, de 6 y 4 años. El reporte era breve, lleno de espacios en blanco. La última frase, escrita por un policía cansado, decía: búsqueda suspendida por falta de pistas. Se presume que cruzaron la frontera o perecieron en la sierra. Se presume, la palabra que usa el sistema para lavarse las manos.
Sonia sintió el peso de esa carpeta. El peso de 40 años de nada. Necesitaba a alguien que conociera la sierra. No los caminos turísticos, la sierra de verdad. La que no aparece en los mapas. Todos le dieron el mismo nombre. Don Chema. Un viejo huichol. Un ermitaño. Un hombre que, decían, hablaba con las piedras. Lo encontró en una choza al pie de la montaña. Era un hombre de piel curtida y ojos que parecían contener la historia entera de su pueblo. Sonia le explicó lo que buscaba. Don Chema la escuchó en silencio, tallando un pedazo de madera. Cuando ella terminó, él negó con la cabeza. Hay lugares a los que el hombre blanco no debe ir, dijo, sin mirarla. Hay gente que eligió ser olvidada. Hay que respetar su tumba. No están muertos, insistió Sonia. Creo que están vivos. Necesitan ayuda. Don Chema levantó la vista. Sus ojos negros la estudiaron. Vieron más allá de su entusiasmo académico. Vieron su terquedad, su compasión. La montaña no guarda secretos, dijo finalmente. Solo espera el momento correcto para contarlos. Suspiró. Está bien, te llevaré. Pero lo que encuentres pesará en tu alma para siempre. Pausa musical. Se introduce un ritmo de percusión sordo, primitivo, como un latido. El viaje fue un descenso al corazón de un mundo olvidado. 3 días de caminata. No había sendero. Don Chema se movía por instinto. Leía las rocas, el viento, la posición del sol. Sonia lo seguía, con el cuerpo adolorido y el espíritu lleno de una mezcla de miedo y expectación. La civilización se fue desvaneciendo. Primero el ruido de los autos, luego las últimas señales de celular. Finalmente, el cielo sin estelas de aviones. Estaban solos, en el dominio de la montaña. Al tercer día llegaron a una pared de roca gigante, cubierta de musgo y enredaderas. Una cascada caía como un velo de plata líquida. Era un lugar de una belleza abrumadora y de un silencio aterrador. Detrás del agua, dijo don Chema, señalando con la barbilla. Ahí está la boca. Sonia sintió un escalofrío que no era por el frío del rocío. Avanzó, con el corazón martillándole en el pecho. El sonido del agua era ensordecedor. Atravesó la cortina líquida y se encontró en una cornisa de piedra. Frente a ella, la entrada a una cueva, oscura, profunda. Estaba marcada con símbolos extraños, pintados con ocre rojo. Una espiral, un ojo, una serpiente que se mordía la cola. Y entonces lo olió. El olor, humo de leña, tierra húmeda, excremento y algo más. Un olor animal, almizclado, el olor de la humanidad despojada de todo. Tomó una respiración profunda. Encendió la linterna de su casco y entró. El haz de luz cortó la oscuridad. La cueva era más grande de lo que parecía. Un vestíbulo natural. Vio los restos de una fogata, huesos de animales pequeños, herramientas de piedra toscas. Y entonces los vio a ellos, acurrucados en el fondo de la cueva, como una camada de animales asustados. No eran 4, eran 12. 12 figuras humanas. Su piel era pálida, casi translúcida. Sus cabellos, largos, enmarañados, llenos de barro. Iban vestidos con harapos, pedazos de ropa vieja cosidos con cuero crudo y pieles de conejo. La luz de la linterna los golpeó. Se encogieron, emitieron sonidos. No eran palabras, eran quejidos, gruñidos. El sonido del miedo puro. Sonia se quedó paralizada. El aire era denso, irrespirable. Podía sentir el frío de la piedra a través de las suelas de sus botas. Su mente luchaba por procesar lo que veía. No eran salvajes. Eran los descendientes de Ismael y Elodia. 3 generaciones nacidas en la oscuridad.
un linaje prohibido, una microsociedad creada por la locura de un solo hombre. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, eran enormes y negros. Sus cuerpos, delgados, mostraban signos de malnutrición, y en sus frentes, todos tenían una cicatriz, una marca, la misma espiral que estaba pintada en la entrada, hecha con un cuchillo rudimentario. La marca del clan, la marca de la prisión. Una joven, no tendría más de 18 años, se atrevió a mirarla. En sus ojos no había solo miedo, había una chispa de algo. ¿Curiosidad? ¿Reconocimiento? Sonia intentó hablar. «Hola», susurró. Su propia voz le sonó extraña, ajena. La joven inclinó la cabeza como un pájaro. No entendió la palabra, pero entendió el tono. Lentamente, Sonia levantó una mano, la palma abierta, un gesto universal de paz. Un hombre mayor, con una barba gris hasta el pecho, se levantó de un salto. Gritó. Un sonido gutural, una advertencia. Y todos se replegaron aún más, desapareciendo en las grietas más profundas de la cueva, dejando a Sonia sola en el silencio. Salió de la cueva tropezando. Cayó de rodillas sobre la roca mojada. El sol la cegó. El aire fresco le quemó los pulmones. Vomitó. El sabor amargo del miedo y la conmoción. Sus manos temblaban sin control. Se abrazó a sí misma, pero el frío no estaba afuera. Estaba adentro. Un frío que venía de haber mirado directamente al abismo del tiempo. De haber visto lo que le sucede al ser humano cuando se le arranca el mundo. Don Chema estaba allí, esperándola. Puso una mano en su hombro. «Te lo dije», dijo suavemente. «Ahora pesan sobre ti». ¿Cómo un hombre lleva a su familia a esto? ¿Qué clase de fe o de locura se necesita? Sonia pasó el mes siguiente obsesionada, reconstruyendo la historia de Ismael Morales. No fue fácil. La gente del pueblo había sellado ese recuerdo, pero con paciencia, con empatía, logró que hablaran. Y la historia que emergió fue la de un hombre roto por el mundo que no pudo entender. Ismael no era un monstruo, era un hombre de fe intensa. Pero su fe se había agriado. Pertenecía a una pequeña secta evangélica que predicaba el apocalipsis inminente. La Guerra Fría estaba en su apogeo. El miedo nuclear era palpable. Para la mayoría era una amenaza lejana. Para Ismael era una profecía a punto de cumplirse. Veía pecado en todas partes, en la televisión, en la música, en la forma en que las mujeres del pueblo empezaban a vestir. Se convirtió en un predicador callejero, un hombre que gritaba advertencias en la plaza del pueblo. La gente se reía de él. Lo llamaban el profeta loco. Sus hijos eran acosados en la escuela. «Tu papá dice que nos vamos a quemar», les decían los otros niños. Luego vino el golpe final. Perdió sus tierras, una disputa legal con un cacique local, un juicio amañado. El sistema, la ley de los hombres, le había fallado. Le había robado su herencia. Esa fue la última prueba que necesitó. El mundo exterior no solo era pecaminoso, era corrupto, era ladrón, estaba condenado, y él no iba a permitir que su familia se condenara con él. Una noche, despertó a Elodia y a sus hijos. «Es hora», les dijo. «El Señor nos ha dado un arca, no de madera, de piedra». Elodia, una mujer sumisa, aterrorizada por su marido y por el Dios vengativo del que él hablaba, lo siguió. Los niños, somnolientos y confundidos, obedecieron. Ismael los guió a la sierra, a las cuevas que había preparado durante meses, llevando herramientas, semillas, una Biblia. Les dijo que el mundo de afuera ardería en fuego nuclear y que ellos, los Morales, serían la nueva semilla de la humanidad, los nuevos Adán y Eva.
en un jardín de piedra. Los primeros años debieron ser un infierno. El frío, el hambre, el miedo. Ismael era el único que sabía el camino de regreso. Era el guardián de su prisión. Les enseñó a sobrevivir, a cazar, a temer a los de afuera. Creó su propio lenguaje, una mezcla de español, balbuceos y términos bíblicos retorcidos. Creó sus propios rituales, la marca en la frente. Un bautismo de sangre para sellar el pacto con su nuevo Dios. Él mismo. Murió hace unos 15 años, de una fiebre, pero su ley sobrevivió. Su locura se convirtió en la única realidad que sus descendientes conocieron. Estaban atrapados, no por paredes, sino por la geografía de una mente enferma. Pausa musical. Vuelve el zumbido electrónico, ahora más agresivo, más disonante. Con las fotos, los videos, las coordenadas GPS, con el peso del alma de 12 personas en sus hombros. Sonia regresó a la civilización, sintiendo que llevaba consigo una verdad tan potente que podría mover montañas. Pronto descubriría que la burocracia es más pesada que cualquier montaña. Su primera parada, la policía municipal del pueblo más cercano. Un cuartel pequeño, con las paredes pintadas de un color verde deprimente. El oficial de turno, un joven con bigote ralo y cara de aburrimiento, la escuchó masticando un chicle. Sonia le mostró las fotos en su cámara digital. Los rostros pálidos, los ojos asustados, las cicatrices. El oficial miró las imágenes sin interés. «Ah, caray», dijo. «¿Y estos quiénes son?» «Son los Morales y sus descendientes. Han estado viviendo en esas cuevas por 40 años». El oficial dejó de masticar. La miró como si estuviera loca. «Señorita, con todo respeto parecen huicholes, de los que no bajan mucho». «No son huicholes, son los nietos de Ismael Morales, el del reporte de 1982. El policía suspiró. Se levantó y fue hacia un archivero oxidado. Regresó con la carpeta que Sonia ya conocía. La sopló para quitarle el polvo. «Caso cerrado», dijo, mostrándole el sello. «No puede estar cerrado. Los encontré. Están vivos». El oficial se encogió de hombros, un gesto que Sonia aprendería a odiar. «Mire, esto ya es muy viejo. Y esas cuevas están en la Sierra Alta. Eso es jurisdicción federal, o del ejército. Nosotros no tenemos ni el equipo para subir. Vaya a Tepic, a la Fiscalía Estatal». Le devolvió las fotos. El chicle volvió a sonar en su boca. Caso cerrado. Sonia condujo las 3 horas hasta Tepic. Cada kilómetro aumentaba su furia. La imagen del policía indiferente, el chasquido de su chicle, el sonido de la justicia encogiéndose de hombros. Se sentía sucia, contaminada por esa apatía. La Fiscalía Estatal era un edificio imponente. De mármol y cristal. Un laberinto de pasillos y puertas cerradas. Después de 4 horas de espera, consiguió ver a una subprocuradora, una mujer de traje sastre y sonrisa fría. La escuchó con paciencia, tecleando en su computadora mientras Sonia hablaba. No hizo contacto visual, ni una sola vez. «Entiendo», dijo la subprocuradora cuando Sonia terminó, su mirada fija en el monitor. «Es una situación atípica. Es una tragedia humana. Necesitan un rescate, médico, psicológico». «Sí, sí, por supuesto. Pero legalmente es complejo. No hay un delito en curso. El secuestrador original, Ismael, está muerto. Los que quedan están ahí. Porque es lo único que conocen. No podemos simplemente sacarlos a la fuerza. Podrían demandarnos por violar sus derechos». Sonia no podía creer lo que oía.
sus derechos a vivir en una cueva, desnutridos y enfermos. La subprocuradora finalmente la miró. Sus ojos eran fríos, analíticos. Señorita Alarcón, ahora esto es un caso de personas no localizadas que han sido encontradas. Eso, probablemente, le corresponde a otra dependencia, al DIF, por el tema de los menores, o al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, por si se les considera una comunidad en aislamiento. Buscó un directorio en su escritorio. Llene el formato 2B. Reporte de hallazgo. Adjunte sus pruebas. Y nosotros lo turnaremos a la dependencia correspondiente. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, ponerle una etiqueta, archivarlo hasta que fuera el problema de alguien más. Sonia sintió un nudo de hielo en el estómago. El frío del mármol del edificio pareció meterse en sus huesos. Salió de allí con el formulario 2B en la mano. Se sentía como un certificado de defunción. Su última esperanza, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI. Quizás ellos, los expertos, entenderían. La oficina era un caos de papeles, activistas y funcionarios con prisa. La recibió un director de área, el licenciado Benítez, un hombre amable, con barba de candado y guayabera. Parecía diferente. Parecía que le importaba. Escuchó la historia con genuino interés. Miró las fotos con horror. Esto es increíble, dijo. Es un caso único en la historia de México. Sonia sintió una oleada de alivio. Por fin. Alguien entendía. Tenemos que actuar ya, dijo ella. Enviar un equipo. Benítez asintió. Absolutamente. Pero debemos hacerlo bien, con el protocolo adecuado. Y entonces, el muro se levantó de nuevo. Necesitamos formar un comité interdisciplinario, continuó Benítez, su tono cambiando de empático a burocrático. Antropólogos, médicos, psicólogos, abogados de derechos humanos. Primero, una expedición de observación, sin contacto. Luego, análisis lingüístico para intentar la comunicación. Es un proceso que puede llevar de 6 meses a 1 año. No queremos causarles un trauma cultural. El trauma ya existe. Zrenia, explotó Sonia. Están muriendo lentamente. El licenciado Benítez frunció el ceño. La amabilidad se había ido. Señorita, usted es una estudiante. Nosotros somos profesionales. Hay vidas en juego. No podemos actuar por impulso. Agradecemos su hallazgo. Es invaluable. Ahora, por favor, permítanos manejarlo. Llene el formato oficial de reporte de comunidad en aislamiento. Nuestro equipo lo evaluará en la próxima junta trimestral. La próxima junta. Trimestral. 3 meses. Para empezar a hablar de cómo empezar a pensar en ayudarlos. Sonia se levantó. Sus piernas temblaban de rabia. Ustedes no quieren salvarlos, dijo, con la voz rota. Quieren estudiarlos. Son su nuevo descubrimiento científico. Su tesis doctoral. No son personas para ustedes. Son especímenes. Salió de la oficina dando un portazo. El sistema no solo era indiferente, era vampírico. Quería chupar la historia, el conocimiento, el prestigio académico de la tragedia. Pero la ayuda podía esperar. Música final. El cello solitario regresa, pero ahora suena fragmentado, roto. Sonia se rindió, no a la lucha, sino al sistema. Hizo lo único que le quedaba. Filtró la historia. Se la dio a un periodista de un medio internacional. Y el mundo, finalmente, se enteró. La noticia explotó. Encuentran tribu perdida en México. La familia que vivió en una cueva por 40 años. El escándalo forzó la mano del gobierno. La burocracia, avergonzada, se movió a una velocidad inusitada.
En 2 semanas, organizaron el rescate. Fue un desastre. Helicópteros descendiendo sobre la cascada. Hombres con trajes blancos, como astronautas de pesadilla. Los Morales reaccionaron con un terror primordial. Gritaron, se escondieron, lucharon, los sedaron para poder transportarlos. El rescate fue una abducción. Los llevaron a un hospital en Tepic, y allí, el mundo que Ismael tanto temía, los destruyó. La luz artificial, los ruidos, la ropa limpia que les quemaba la piel, el lenguaje que no entendían. Y los gérmenes. Sus sistemas inmunológicos, aislados durante 4 décadas, no tenían defensas. Un simple resfriado se convirtió en una neumonía mortal. 3 de ellos, 2 niños y el hombre mayor que había desafiado a Sonia, murieron en el primer mes. Falla orgánica múltiple, decían los reportes médicos. Era una forma limpia de decir. Murieron de civilización. Los sobrevivientes fueron trasladados a un albergue gubernamental, un lugar limpio, seguro, una prisión con ventanas. Cayeron en una depresión catatónica. Se negaban a comer. Pasaban los días en silencio, mirando la pared. Los psicólogos intentaron ayudarlos. Les mostraron juguetes, fotos. Pero era inútil. Les habían quitado su mundo, el único que conocían, y no tenían las herramientas para construir uno nuevo. La salvación fue el golpe de gracia. La última vez que Sonia los vio fue a través de un cristal de seguridad. Vio a la joven que la había mirado con curiosidad en la cueva. Estaba sentada en el suelo de una habitación blanca e impecable, y Teastem con el pelo corto y un uniforme gris. No miraba nada. Simplemente trazaba una y otra vez, con su dedo índice, la forma de una espiral en el suelo de linóleo. La marca de la cueva. La única casa que su alma recordaba. Habían escapado de la prisión de piedra de su abuelo. Solo para ser encerrados en la prisión de nuestra compasión. A veces me pregunto qué es peor. La locura de un hombre que te arrastra a la oscuridad. O la lógica de un sistema que, al intentar sacarte a la luz, te aniquila. El linaje de los Morales no terminó en esa cueva. Terminó en nuestros hospitales, en nuestros albergues, en nuestras buenas intenciones. Y esa es una realidad tan afilada que corta el alma. Y el eco de esa cueva nunca se irá.